Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche y vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestro compañero de labores, Junior Espinosa. Buenas noches, don Junior. Buenas noches, Giovanni, buenas noches a la audiencia de Cerrando la Noche. Este último viernes. Sí, último viernes sí. Del mes de mayo. Que ocurrió rápido, se fue de una vez. Así es. Entramos en el último fin de semana de mayo, ya próximo domingo, Día de las Madres. Así es. Y los preparativos de los que asumen este día como Día Único de las Madres, porque tú sabes que hay muchos que lo asumen así, que el último domingo de mayo. Esos son mezquinos de corazón y mezquinos de bolsillo. Bueno, no sé, quizás no tenga que ver con el tema bolsillo, económico. Bolsillo, porque efectivamente hay fechas que se celebran, no es en función del valor intrínseco que tienen, sino del valor agregado comercial que se celebra. Sí, Día de San Valentín, Día de las Madres. Sí. Fíjate que hay un día que, aunque se ha hecho esfuerzo, no ha tenido la pegada que los que comercian con esto quieren, que es el Día de los Padres. Ha ido aumentando un poco, pero independientemente del esfuerzo que han hecho ellos, ese todavía no ha logrado arrancar como una feria comercial, que es justamente lo que se celebra en fechas alegóricas al Día del Amor y la Amistad, fechas como el Día de las Madres. Hasta la época de vacaciones, Junior, ya la comercializan. Claro. Hasta las épocas de vacaciones. De eso, de regreso a clase. Se trata, ¿verdad? Sí. De tratar de aumentar los chelitos, sobre todo los que más tienen. Porque los que poco tienen hacen esfuerzo, pero yo no sé qué es lo que pasa. No le da el látigo, se parte a la mitad. No da. Como hay muchos que están casi partidos, Giovanni. Vi ahí en los medios de información, no he confirmado, que están acondicionando. El Palacio de Justicia, sí, no, eso vi. El Palacio no es el Palacio. La Fiscalía. Es un área reservada. De la Fiscalía del Distrito. Para algunos huéspedes, no. Refrescame otra vez, dime otra vez. ¿Van a ir gente especiales al Palacio de Justicia? ¿Qué fue lo que tú leíste? Porque a lo mejor tú sabes que yo uso lentes. No, están acondicionando ciertas áreas del Palacio de Justicia. No, el titular no dice ciertas áreas. No. ¿Cómo que dice? ¿Tú lo tienes ahí? ¿Por qué te da tanta dificultad leerlo? Está acondicionando el Palacio de Justicia. No, eso no es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? La cárcel. La cárcel. Está como, pero ven acá. Las cárceles. ¿Tú tienes algún amigo que va para allá? No tengo. Mínimo, porque si tú quieres ocultar una información pública, es porque tiene interés. No tengo. ¿Tú tienes algún amigo? No tengo. De verdad que no tengo. De ese grupo tan selecto no tengo. Parece que sí, porque tú no quieres un titular que es público. Tú no quieres leerlo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Hoy es viernes, Giovanni, ¿verdad? Y quizás tú estás hoy por llevar un programa live. Queremos. Como siempre, informar a la audiencia. ¿Y hay forma de llevar un programa live? No, es que siempre aparecen cosas nuevas, novedosas, que no podemos obviar ni podemos ocultarle a los amigos televidentes. Yeah. Hay que decírsela. Lo único que no se puede hablar es de lista, porque están desacreditadas la lista. Sí, pero mientras tanto estás nervioso. Aunque la lista sea mentira, los que están en la lista están nerviosos. ¿A que tú no estás nervioso? Yo tampoco. No, yo porque no estamos en la lista. No, ¿por qué? Ni en las verdaderas, ni en las inventadas, ni en las fábulas, no estamos en ninguna. No estamos en ninguna lista. Así es. Sí. Pero seguimos. Vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a la doctora Nathalie Vergés, que nos acompaña en el día de hoy, oftalmóloga, con la que vamos a conversar, Junior, de este brote de conjuntivitis que está afectando a gran parte de la población dominicana. Buenas noches, doctora. Buenas noches y gracias por la invitación. Siempre es bienvenido un espacio para hablar con nuestra población e informarla sobre casos tan importantes como este brote de conjuntivitis. ¿Qué es lo que está pasando? Que nuevamente tenemos, hace un tiempecito no se manejaba un brote epidémico de conjuntivitis con tanta alarma, digámoslo así, porque parece, no sé si es que tiene síntomas diferentes a otros, pero parece que hay una alarma nacional con el tema.
Realmente la alarma ha venido por la cantidad de pacientes, pero cada cierto tiempo en nuestro país tenemos brotes de conjuntivitis. Es una patología muy propia de climas como el nuestro, y lo importante de este brote, y por esto ha dado la alarma el Ministerio de Salud Pública, nuestra sociedad, la Sociedad Dominicana de Oftalmología, porque el brote se ha estacionado un tiempo más largo de lo que normalmente estábamos acostumbrados, con una cantidad de pacientes también muy superior a lo que manejábamos en otras ocasiones. Pero es el mismo brote de conjuntivitis, y a mi parecer este estacionamiento del brote ha venido a hacer una voz de alarma de que las condiciones higiénicas que están teniendo nuestra población no es la idónea. Eso en primer lugar, y en segundo lugar que tal vez hay mucha desinformación y mucho de automedicación en la población. No se asiste a los centros y a los especialistas para tener un real diagnóstico de lo que está pasando. Y tal vez unas imágenes, doctora, sí, que quisimos compartir para que usted nos ayude así a ilustrar a los amigos. Es excelente esa imagen, porque la conjuntivitis es el término conjuntivitis es un término general. Nos habla de lo que es como dice la fotografía, una conjuntiva, que es la membrana que recubre la mayoría de la parte externa del ojo. Está irritada, está edematizada, tiene un proceso inflamatorio que puede ser causado por muchos agentes, y el que nos compete en esta ocasión es el agente viral. Es una conjuntivitis de origen viral, porque podemos tener conjuntivitis bacteriana y conjuntivitis que son consecuencia de otras patologías. En este caso, el caso que nos compete es lo que se llama la conjuntivitis viral o la conjuntivitis epidémica, que también tiene varias formas de presentación y que es producida en la mayoría, y el más común de los agentes es el adenovirus. La conjuntivitis se presenta con un ojo rojo, con mucho prurito, mucha picazón, con sensación de cuerpo extraño, en muchos casos con edema de párpados y con secreciones, en algunos casos abundantes, en otros no. Las medicaciones que nosotros ponemos para la conjuntivitis la ponemos para tratar los síntomas y para evitar las complicaciones, y eso es lo que yo quiero traerle a la población hoy. ¿Por qué? Porque ningún galeno va a poder incidir en lo que es la duración de la conjuntivitis, porque es viral. Ella va a tener un tiempo de evolución que lo debe cumplir, no importa el medicamento que pongamos. Pero no. ¿Qué tiempo aproximado se puede hablar de un brote o de una conjuntivitis viral en términos normales? 5, 3, una Exacto. semana, ¿cuántos días? La fase aguda de la enfermedad toma unos 10 días. Pero la enfermedad puede durar hasta 4 semanas. Después de 4 semanas ya hablamos de conjuntivitis crónica o de manejo de lo que son las complicaciones de la conjuntivitis aguda, que es la florida, la que nosotros estamos viendo. Por eso también escribía yo en un artículo hoy que la gente tiene que saber que aunque la conjuntivitis se transmite por las secreciones, muchas veces el paciente no es sintomático y ya es portador del virus y puede contagiar a otros. Al igual que puede ya haber cursado la fase aguda de la enfermedad y estar asintomático, entre paréntesis, y ser portador todavía del virus. De ahí la contagiosidad de esta patología. Pero independientemente de la naturaleza de la conjuntivitis, ¿la sintomatología es la misma siempre? La sintomatología es la misma siempre, lo único que cambia en cuanto a la agresividad. Es como, para ponerlo en un término que lo entienda la población, hay personas que la gripe le da más fuerte que otra. Y los síntomas varían de paciente en paciente. También depende mucho de cómo esté la salud en general de ese paciente. Depende de la edad del paciente. Por eso es importante el diagnóstico por una persona especializada, que en consonancia va a tratarlo dependiendo de cómo aparezca la patología en ese paciente. Usted ahorita un poco la desviamos, iba
a plantear el tema del cuidado con relación a lo que pueden ser las complicaciones en que puede degenerar este tipo de virus. Yo decía que hay que ocuparse y no preocuparse tanto. Sí hay complicaciones que vienen, que arrastra la conjuntivitis, y la que menos queremos es los depósitos intraepiteliales en la córnea, que le bajan un poco la agudeza visual al paciente y le pueden dejar con una agudeza visual un tanto reducida por un periodo prolongado de tiempo. Pero no se pierde la vista total por esto. No. Porque a lo mejor... No, pero déjeme ponerle el panorama ampliado, ¿verdad? Porque cualquier patología puede traer complicaciones si no es tratada debidamente o si es tratada inadecuada. Exacto, y por un tiempo que no es el ideal. No es lo mismo tratar una conjuntivitis viral en un niño que una conjuntivitis viral en una persona de 20, 30 años, ni es lo mismo en un paciente añoso que tiene su inmunología comprometida. Entonces, estos pacientes, por ejemplo los niños, si tú le pones el tratamiento de un adulto, pues pueden tener complicaciones posteriores de presión intraocular alta, cataratas y patologías bastante agresivas. Entonces, cada paciente tiene su tratamiento y cada paciente debe ir y hacer un diagnóstico diferencial donde su oftalmólogo. Como ven aquí en esta imagen, esta es una conjuntivitis aguda. Eso es para internarse ya. No, eso no es para internarse, realmente ninguna requiere internamiento. Pero cuando se presenta así, hablamos de una conjuntivitis hemorrágica porque, como ustedes pueden ver, hay una fragilidad capilar tan grande que hay un sangrado en la conjuntiva, que no necesariamente quiere decir que la patología es más agresiva, sino que todos los pacientes que tienen conjuntivitis tienen de hecho una fragilidad capilar y pueden llegar a hacer estas hemorragias como parte del cuadro. Mientras la persona va al médico, va al oftalmólogo, donde un especialista, ¿cuáles son las precauciones y las medidas que debe tener frente a la enfermedad? Lavado constante, sí, la higiene. Mira, esto es lo más importante y lo que debe llevarse la gente a su casa y a su almohada hoy. Las medidas de higiene general. Si usted sospecha que tiene conjuntivitis, ya sea porque en su lugar de trabajo o si es el niño en la escuela, hay otros casos de conjuntivitis, inmediatamente saque a la persona del medio de trabajo, saque al niño del medio escolar. Evitar el contacto, evitar los saludos con besos, con abrazos y saludos de mano. Si ya usted tiene la conjuntivitis, trate de utilizar papel para secarse y descartarlo, no toallas, jabón siempre en los baños, cambiar las fundas de almohada todos los días nada de irritante en sus ojos, solamente los medicamentos que el doctor le ponga. No se automedique porque cada persona necesita una terapia personalizada para la conjuntivitis. Y por último, si usted es el jefe, pues dele acéptele a su empleado sus licencias médicas, y si usted es el médico, pues provea al empleado de su licencia médica, porque si no vamos a seguir con el brote estacionado en nuestro país y no vamos a salir de él. Otra cosa también es pueden tener paños desinfectantes en la casa, venden muchos en el mercado, y si hay personas, si entró o salió personas en el medio laboral con la conjuntivitis, tratar de desinfectar las áreas donde esté. Y esos remedios caseros que siempre dan a uno, son genéricos. No funcionan. En realidad, los remedios caseros causan bastante molestia al paciente porque le mandan a ponerse limón, jabón de cuava dentro de los ojos, todo irritantes que no, al final de cuentas no hacen más nada que causarle más molestia de las que el paciente tiene ya, que son muchas. Si tenemos aproximadamente identificadas las épocas en que se pueden presentar los brotes, ¿cuáles serían las medidas preventivas? Ya que usted hablaba hace un rato de que cuando surgen estos brotes, porque evidentemente hay un descuido en la higiene, ¿cuáles serían entonces esas medidas que debiéramos tomar
no próximo a la fecha en que se puede presentar, sino de manera permanente. Casi siempre coincide, igual que coinciden muchas otras infecciones bacterianas, con los cambios de temperatura muy bruscos y sabemos que es lo que ha pasado desde diciembre para acá. Hemos tenido primero lluvias, de periodos de lluvia muy fuertes, muy prolongados y temperaturas que no son las acostumbradas en estas épocas del año. Entonces yo pienso que, y eso lo manejan muy bien también los pediatras, los infectólogos y todo el mundo, cuando hay estas crisis ambientales, por decirlo así, climatológicas, pues podemos estar a expensas de que aparezcan muchos virus, entre ellos el de la conjuntivitis. Hoy escuchamos y vimos en varios periódicos, incluso especialistas, hablar de que en el caso de Robert Reed Cabral, que es un hospital infantil donde acuden muchos niños con muchos casos, hoy escuché al director hablar de que el 20% de los médicos y enfermeras están de licencia porque tienen también la conjuntivitis. En este caso, ustedes como médico, como oftalmólogo, como cuidador de la salud, ¿cómo protegerse para no adquirir el virus también y tener que ausentarse? Esa es una de las pruebas, de las demostraciones de que básicamente es el contacto con el paciente enfermo el que va a hacer que la enfermedad se transmita. Para el cuidador de salud es muy difícil no estar en contacto con los pacientes por más medidas de higiene que tome. Evidentemente fallamos en alguna medida de higiene y por eso nos el director es tan amable, nos presenta otra vez una imagen que tenemos, doctora, la bacteriana, la viral y la alérgica. Miren, como pueden ver en esta foto, son muy parecidas todas y la sintomatología es muy parecida en todos los casos. Por eso les decía que la conjuntivitis es un término general y que por eso deben acudir al oftalmólogo para nosotros hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué diferencia la conjuntivitis viral un poco más que las otras, sobre todo la que tenemos estacionariamente ahora? Es que cursa con mucho edema de párpado, que en algunos casos tiene ganglios preauriculares, que en los casos de los niños vemos muchas pseudomembranas o membranas cuando abrimos los párpados. Estos pacientes hacen una membrana que hay que retirársela en algunas ocasiones porque los medicamentos no penetran por causa de estas membranas y que es bien sintomatológica. El paciente tiene mucho prurito, una sensación de cuerpo extraño, dolor, fotofobia. La sintomatología es muy florida, pero igual puede estar el paciente creyendo que tiene una conjuntivitis viral y tiene otra cosa. Pudiera por un descuido del paciente que esta conjuntivitis afecte otros órganos, otros sentidos del cuerpo que están cercanos. No tanto así, pero sí otros órganos dentro del mismo ojo, como por ejemplo la córnea, como por ejemplo ya como complicaciones posteriores a tratamiento podría afectar el cristalino. Eso sí pudiera pasar. Que todo eso es mito, de una conjuntivitis que me duele la cabeza, que me duelen los huesos, el cuerpo. No, bueno, mira, por eso yo decía, dentro de la conjuntivitis viral hay lo que se llama la conjuntivitis, la faringoconjuntivitis, que cursa con fiebre, dolor de garganta, igual la conjuntivitis. Entonces, de ahí la importancia de uno tener su diagnóstico diferencial, cada quien exactamente, para saber cómo lo vamos a tratar. Igual muchas veces en los niños tenemos que hacen celulitis preceptal y celulitis orbitaria, ya tenemos que tratarlo sistémicamente, porque son complicaciones que vinieron de la mano con una conjuntivitis viral que se complicó o que no se trató adecuadamente. ¿Tiene preferencia poblacional este tipo de patología? Realmente no, pero como todos los virus, siempre va a haber preferencia por los pacientes inmunocomprometidos, o sea que tienen su sistema inmune débil. Pacientes enfermos, pacientes añosos, etcétera. Cuando uno preguntó, también creo que la idea es que se clasificar entre clase media, clase baja, eso no importa, la condición social no importa. Si llegó el más virus, bien si eran más vulnerables los niños que los ancianos. Cuando me refiero a población, me refiero, y la doctora me entendió perfectamente. Exactamente. Con el caso de los niños, lo que pasa con el niño es que el niño tiene mucho contacto físico, niño a niño, no pasa con el adulto.
Entonces, de ahí es que es y mucho contacto, por ejemplo, en las escuelas con el pupitre, con el lápiz, con el juego. Entonces, evidentemente, es una población que va a estar más expuesta al virus. Es más vulnerable por ese lado. No por su condición, sino por la situación. No por su condición, efectivamente. Y además que suele llevarse pues las manos a los ojos e introducirla en los párpados y ahí entonces va a llegar directamente a la bacteria. Y entonces el virus, pero entonces usted dice algo que también es importante, que al ponerse tanto las manos se sobreinfectan y hacen conjuntivitis bacteriana. O sea, que es una de las cosas que puede suceder. No sé, doctora, si recapitular otra vez algunos consejos, medidas, precauciones a tomar en cuenta para salir rápido de la conjuntivitis y otros para evitar que tal vez que no te dé o por lo menos prolongar a que te dé o que sea menos, fruto de una buena higiene o de ir a temprana hora al oftalmólogo. Inmediatamente te siente la irritación, pues ir al oftalmólogo una vez. Inmediatamente buscar un diagnóstico certero de si esa es su patología, tratarse con el medicamento adecuado, es respetar los lineamientos que su médico le ponga de reposo, porque a muchas personas se le dan licencia y entonces vamos para la calle, no, en su casa, tranquilo, medicándose. Igual el niño. Porque entonces vamos a seguir expandiendo el virus por toda la población. Nada de contactos de mano, ni de contacto cercano con ningún paciente que esté enfermo y las reglas de higiene general. En estos días que está la conjuntivitis es preferible no estar en sitios donde hay hacinamiento o donde hay muchas personas. A más personas en los sitios, pues hay mayor probabilidad de que nos infectemos. Lo que pasa es que la licencia es para no trabajar, no es para dejar de hacer otra cosa. Eso es lo que creen, ¿verdad? Pero ahí que viene la pregunta, Junior, porque ahora mismo la doctora habló de tomar reposo, descanso, y veo que hay personas que se van a andar a la calle. Exacto. Me imagino que el calor todo le afecta eso, mal. Claro, no se mejoran tan rápido. Van a durar más y van a hacer entonces hemorragias subconjuntivales, como el de la foto que vimos, porque la fragilidad capilar que tiene el paciente está enfermo, es de sus ojos, pero está enfermo, como yo le digo a las personas, entonces necesita el reposo y el medicamento en su casa, tranquilo. Cuando yo le decía a la doctora ahorita, cuando vimos una de las imágenes con un ojo totalmente rojo, le decía, eso es para internarse, porque usted, cualquier compañero de trabajo o en la casa le ve un puntito rojo en el ojo y le ponen la cabeza de este tamaño. Claro. Entonces un ojo así, evidentemente que no va a estar en su casa, doctora, va a ir a internarse. Pero no lo van a internar. Bueno, yo pienso que debemos aprovechar, Giovanni, la presencia de la doctora y ver ya otro tipo de patologías que afectan la visión. Pero podemos irnos a la pausa para hablar de ese tema después de la pausa. Sí, amigos televidentes, con su permiso y el de la doctora Natalia Vergés, vamos a una breve pausa. Luego de la pausa vamos a hablar, como dice Junior, de otros temas que tienen que ver con la misma problema de la visión, con el área oftalmológica, pero otras patologías, otros problemas que podemos tener nosotros dentro de la vista. Vamos a la pausa. Señores, de vuelta en este su programa Cerrando la Noche y estamos en esta interesante conversación con la doctora Natalia Vergés, oftalmóloga, con quien estamos conversando precisamente de este brote de conjuntivitis, pero a petición de Junior quiere que abordemos pues otros temas que tienen que ver relacionados con el área, ¿verdad? Lo que pasa es, Giovanni, que hay un aspecto que siempre hemos hablado que tiene que ver con la salud y dentro de la salud la medicina en sentido general, que es el tema de la prevención. Y a veces nosotros con la vista nos descuidamos, pero eso es parte de una deficiencia que tenemos como sociedad, que solamente recurrimos donde el oftalmólogo hoy día, anteoculista, cuando tenemos y percibimos que tenemos un problema grave, pero no acudimos a hacernos un chequeo rutinario, a ver cómo anda ese órgano tan importante como es la vista. Claro. Entonces, por eso quería aprovechar la presencia de la doctora para hablar un poco también de esto y de las principales enfermedades que pueden afectar la visión. El tema es largo. Bueno, tenemos la noche. Tenemos la noche para cerrarla. Abordamos los temas principales, lo que son más comunes, y los errores que cometen los padres, la familia. Porque a veces tenemos un niño, llega a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro seno,
Y descubrimos cuando ya tiene 3 años que no ve el niño. Entonces esa es la parte por la que pensaba iniciar, Claro. la parte del niño, que es de las más importantes, ¿verdad? Porque el órgano de la vista no nacemos, hay que saber, eso es algo que muy poca gente entiende o maneja, no nacemos con la visión 20/20, nacemos con una visión subnormal que se va a ir desarrollando en los primeros 8 o 9 años de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que el niño es verbal, y claro, y se puede hacer mucho antes, ya debe tener un examen oftalmológico hecho. ¿Por qué? Porque cosas tan sencillas como los defectos refractivos, que son lo que todo el mundo conoce, los que se corrigen con lentes, la miopía, que es la dificultad para ver de lejos, la hipermetropía, que es la dificultad para ver de cerca, el astigmatismo, que afecta ambas visiones, lejana y cercana, son defectos refractivos que si se presentan en esta etapa de la vida y no se corrigen, indefectiblemente van a producir una disminución de la agudeza visual permanente en esos niños, que es lo que se llama ambliopía. En otras dimensiones le dicen también ojo vago. Y es una patología muy triste porque cosas prevenibles, o sea, que se pueden corregir con un lente, al no corregirla a tiempo, si el paciente llega de 10 a 11 años, ya el médico no puede hacer mucho aún que le ponga sus lentes. Entonces, comenzando por ahí, esa es la primera medicina preventiva que debemos tener en cuenta. Examen oftalmológico, según la Sociedad Americana de Oftalmología, a los 4 años ya debe haber un examen oftalmológico hecho, pero realmente, modernamente sabemos que los niños son verbales mucho antes de los 4 años, o sea que puede hacerse ese examen inclusive de meses. Doctora, cuando el niño nace, antes de irse del centro donde lo recibieron, ¿sale con un examen, por ejemplo, oftalmológico o un examen auditivo? ¿Eso es normal o no? En nuestro país no se hace de rutina, aunque de un tiempo para acá que se ha trabajado mucho con lo que es la retinopatía del prematuro, o sea, los niños que nacen prematuros, estos sí tienen un examen oftalmológico en sus primeras 4 semanas de vida. Realmente no es mandatorio un examen oftalmológico en sí, en esas edades, pero sí el pediatra y el perinatólogo hacen lo que se llama el examen de la pupila y pueden tener la voz de alarma de que hay algo que no está pasando bien y entonces referir ese paciente al oftalmólogo. Pero en el caso de los prematuros es mandatorio a las 4 semanas hacerle un examen con pupilas dilatadas porque estos niños hacen la retinopatía de la prematuridad y hay que evitarla y hay que tratarla a tiempo. Sí, doctora Vergés, hablando de niños, de infancia y sobre todo de educación, ¿se estila en los colegios privados, porque no sé si en las escuelas públicas se hace, de un examen oftalmológico para que los niños saber cómo está su nivel de visión? Muchas escuelas privadas ya tienen esto implementado a la hora de que el niño entra a la escuela. Sin embargo, no debe ser solamente en el momento de entrar a la escuela, sino que debe ser un examen anual. Por lo mismo que hablamos de que el niño tiene esos 9 primeros años de vida para tener un buen diagnóstico si tiene alguna patología. Pero también porque todo el mundo debe tener un examen oftalmológico una vez al año. No importa que usted no tenga una patología ocular importante, como la gente entiende. O sea, yo solamente uso lentes. Es cierto, el lente, nosotros hablamos de los lentes como defectos refractivos, no como enfermedades. Sin embargo, esto no lo hace usted, ¿cómo le digo? No quiere decir que esto quiere decir que usted no tenga ninguna otra patología y que durante un año no pueda desarrollar alguna patología. Entonces, una vez al año toda persona debe hacerse un examen con pupilas dilatadas. En nuestro país tenemos mucha frecuencia de glaucoma, por ejemplo. Entonces, parte de ese examen oftalmológico es la toma de la presión intraocular,
que eso no lo van a hacer en una óptica donde te van a hacer solamente una prueba de lentes, que está muy bien, pero no es un examen médico. El médico te va a hacer un fondo de ojo. El fondo de ojo es uno de los exámenes más completos, porque inclusive podemos ver enfermedades sistémicas, complicaciones de enfermedades sistémicas en un fondo de ojo bien hecho por un oftalmólogo. Entonces, eso es la medicina preventiva a la que tenemos que abocarnos todos. Un examen oftalmológico del paciente sano, no porque realmente entienda que tiene una patología, porque hay muchos hallazgos que se hacen en el consultorio sin que el paciente tenga sintomatología. Habló usted ahorita de la retinopatía de la prematuridad. ¿Es muy frecuente en el país? ¿Se dan muchos casos? Pues nosotros sí tenemos ya una frecuencia mayor, pero tenemos una frecuencia mayor de prematuros porque están sobreviviendo más prematuros. Un tema de que hay mejor tecnología y un esfuerzo increíble de los pediatras y de los perinatólogos, pues estos niños cada vez sobreviven con una edad gestacional más pequeña y inclusive con un peso al nacer más pequeño. Entonces, por eso tenemos más casos de retinopatía del prematuro, y evidentemente porque estas campañas han hecho que cada vez más los pediatras y los mismos padres busquen este examen oftalmológico en esas primeras 4 semanas de vida. Principales causas asociadas a patologías que pueden provocar una disminución o la pérdida total de la vista. La catarata, que es una de las causas de ceguera mundial prevenible y operable. El glaucoma, que es la presión intraocular elevada, que también es una de las causas de ceguera a nivel mundial. Los defectos refractivos, que ya todos conocemos. Las patologías de córneas, como el queratocono, como las opacidades corneales, ya las patologías congénitas de orden de párpados o de agenesia de algún órgano del ojo que no se formó adecuadamente. Y así hay un sinnúmero grandísimo de las patologías ya de orden infeccioso, las degeneraciones corneales, por ejemplo, y una gran gama de patologías de la retina, que muchas veces también se pueden asociar con problemas sistémicos, como la retinopatía diabética, que es muy frecuente en el paciente diabético y que es casi siempre de la mano con una diabetes que no está en control. Hay patologías de la retina asociadas, por ejemplo, a los problemas de hipertensión y los problemas vasculares, porque el ojo tiene una microvasculatura importante que también se afecta cuando el paciente tiene sistémicamente afectado o tiene compromiso vascular. ¿Cuáles son las más frecuentes en los consultorios? La más frecuente serían las cataratas y el glaucoma. Sí, eso sería lo más frecuente. Bueno, antes los defectos refractivos en general lo más frecuente, o sea, la miopía, la hipermetropía. Pero como yo le digo, nosotros hablamos... Es más fácil de controlar. Nosotros hablamos de defectos refractivos, no de enfermedades. Eso es algo normal. Exacto, es algo que se corrige con unos lentes. Sí. Pero ya patología en sí, cataratas y glaucoma. Se corrige con unos lentes, pero los lentes generalmente son permanentes, ¿o es posible que sean de manera temporal? Depende de la patología. Por ejemplo, si usted diagnostica una miopía en la edad infantil, pues el pronóstico va a ser que ese niño va a seguir creciendo, esa miopía va a seguir aumentando y va a ser miope toda la vida. Entonces, por eso digo, depende del defecto. Si es la hipermetropía, muchas veces es la historia del niño que inicia con unos lentes y cuando llega a la adolescencia ya los dejó. Ya no lo necesita. Porque es lo contrario, el hipermétrope es un ojo pequeño y la tendencia del ser humano es a crecer, a que el ojo crezca, y llega un momento que puede compensar, aunque no pasa en todos los casos. El astigmatismo puede variar, puede aumentar, puede disminuir, depende del efecto refractivo. La parte de la visión cercana, que es la parte de la presbicia, que inicia más o menos a los 40 años, es una patología que inicia en esa etapa y es algo ascendente, o sea, va a ir aumentando
con el tiempo, porque básicamente es una pérdida de la acomodación del paciente. ¿Y hay síntomas más allá de los problemas de la vista que pueda percatarse una persona de que tiene dificultades en su órgano visual? Más allá de cuando ya el problema es grave, si hay algún síntoma, alguna señal que le dice a la gente que tiene problemas en los ojos. Bueno, por ejemplo, en algunos casos, porque no es en todo, es algo muy general, los dolores de cabeza muchas veces se asocian a problemas visuales que el paciente no se está percatando, como hacía la historia de autoridad de que tenía un defecto refractivo y no lo sabía. Eso fue lo que me pasó a mí cuando decidí ir al oftalmólogo. Exactamente. En el caso, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, en que el paciente comienza a perder sus capacidades de visión de profundidad y estereopsis, o sea, pero ven acá, yo no puedo parquear mi carro correctamente, a veces son problemas de campo visual, ya sea por glaucoma, ya sea porque hay una catarata en proceso, y los síntomas son muy diversos. En la parte, por ejemplo, del glaucoma, la mayoría son asintomáticos, son pacientes que no sienten, no tienen, porque lo que se comienza a perder con el glaucoma es la visión de campo, la visión periférica. Entonces el paciente no se da cuenta hasta que ya es muy tarde. Sí, doctora Vergés, en estos minutos que nos quedan ya de programa, me gustaría como dedicárselo en esto a la estética, a la mujer, a la parte visual, que vemos que en el caso de las mujeres usan muchos lentes de contacto y vemos como ahora muchos oftalmólogos han recomendado o entienden que el paciente ya después de un cierto tiempo usando lentes normales entienden que hay que ponerle lente intraocular. Lente intraocular. Ok, lente intraocular, que es diferente del lente de contacto, sí. El lente intraocular es lo que se usa cuando sustituimos, cuando quitamos la catarata. La catarata es la opacidad de un lente normal que hay en el ojo que se llama el cristalino. Ese cristalino se sustituye con un lente intraocular. Esa es la cirugía de catarata, o sea, del paciente que tiene esa opacidad y se le sustituye con ese lente intraocular. Entonces, de esto ha surgido lo que se llama la facorefractiva, que es una cirugía pensada para esos pacientes que no quieren utilizar lentes ni de lejos ni de cerca. Entonces, se le hace una cirugía como la cirugía de catarata, pero en un paciente sin cataratas, con un lente que es un lente multifocal, un lente que nos da tanto visión lejana como visión cercana. De eso se trata. Es una cirugía que está dando muy buenos resultados, pero igual siempre hay que explicarle al paciente, número uno, que va a tener la misma visión que tenía cuando usaba los lentes, no más. Y número dos, que el paciente se está abocando a hacer una cirugía intraocular con las complicaciones que pudiera tener, que aunque siempre son cada vez menos, porque es una cirugía muy controlada ya, siempre está la posibilidad. Hablaba de la estética, el tema de los lentes de contacto versus estos lentes, digamos, tradicional. No sé si es un problema de costo o si hay alguna otra circunstancia que incida, que sigue siendo más frecuente usar el lente tradicional que el lente de contacto. No creo que es tanto un problema de costo, más es un problema de gustos. El lente de contacto requiere de mucha higiene, de una manipulación con más delicadeza que un lente que tú lo tomas, lo quitas, lo lavas con agua y jabón, o sea, requiere mucho menos detalle, procedimiento que el lente de contacto. También no todas las personas pueden ser usuarias de lentes de contacto. Las personas que tienen problemas en su superficie ocular, las personas muy atópicas, muy alérgicas. ¿Hay personas alérgicas al lente de contacto? Sí, claro que sí. Y casi siempre las personas que son alérgicas en general no son buenos candidatos para lente de contacto. Las personas que tienen patologías que cursan con ojo seco, que no tienen lubricación ocular suficiente, pues también no son buenos candidatos para el lente de contacto. O sea que el lente de contacto no es necesariamente electivo. Tiene que previamente una recomendación médica. Efectivamente. Porque usted sabe que somos expertos en ponérnoslo, sí. Eso es así. Debe ser una persona
que pueda usar el lente de contacto, que el médico le diga, mira, sí, tu superficie ocular no tiene problema, puedes usar el lente de contacto. Bueno, Junior, vamos a agradecer a la doctora Natalia Vergés, oftalmóloga, por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo estos consejos tan, pues, que llegan en un momento donde todos necesitamos ese tipo de orientaciones para corregir este brote de conjuntivitis. Gracias por la invitación, muchas gracias. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de su sintonía, pues desearles ya feliz resto lo que queda de este viernes nocturno. Vamos también desearle un buen fin de semana y sobre todo vamos a animarnos un regalito para las madres este domingo. Bueno, Junior, despida usted el espacio. Nada, hermano, gracias a la doctora, gracias a ustedes por habernos permitido llegar a los hogares. El lunes nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.